segunda parte del taller. Ya tenemos pocos minutos, ya queda poquito tiempo para finalizar este taller al respecto de la normativa de las personas en situación de movilidad humana. Y muchísimas gracias por haber completado la sopa de letras. Al parecer les ha ido muy bien. Al parecer estamos aprendiendo en este taller, nos llena de mucha alegría aquello, entonces, sin más, voy a dar el paso a Kenia para poder retomar el taller. Buenas tardes. Iniciemos. A ver. Dentro de este marco normativo internacional vamos a encontrar los principios interamericanos sobre el derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas. Todo migrante tiene derecho a trabajar, lo cual conlleva a la posibilidad de obtener medios para llevar una vida digna, realizando una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. Entonces, la normativa nos dice que todo migrante va a tener acceso en pie de igualdad a condiciones de trabajo justas y favorables, a todos los derechos laborales, incluidos los de formar sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la seguridad social y el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, incluida una remuneración equitativa y justa, en una edad mínima para trabajar, un número máximo de horas de trabajo, estándares de salud y seguridad, protección contra el despido injustificado. Es decir, que las personas migrantes van a tener absolutamente los mismos derechos que las personas ecuatorianas. Y a partir de este principio, de aquí a mañana no se podría crear un código de trabajo que nos diga que las personas migrantes tienen que trabajar más horas o que no pueden ser afiliadas al seguro. A la siguiente, por favor. Aarón, por favor, la siguiente. Ya. Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible son 17, los cuales obligan a los Estados miembros, aquellos Estados que han firmado este compromiso de cumplir con los objetivos del desarrollo, los obliga en su política pública y en su normativa también, a aplicar estos objetivos que nos ayudan a vivir de mejor manera y también, sobre todo, a tener menos impacto ambiental en una sociedad capitalista que crece vertiginosamente. Entonces, yo he querido recogerles aquí, este es un documento que hace el Programa de las Naciones Unidas y nos habla del impacto de la migración en los objetivos del desarrollo sostenible. En el 1 va a ayudar con el fin de la pobreza, en el 2 en el hambre cero y en el 3 en salud y bienestar. Entonces, en los 3 vamos a ver que la migración aporta. ¿Por qué aporta el fin de la pobreza? Porque tiene impactos positivos al momento de ayudar a dinamizar la economía, porque hay microemprendimientos, porque son una fuerza laboral que están siendo contratados, ayudan con creatividad. Hambre cero, porque los migrantes también van a formar parte de esta comunidad de destino y tienen otras formas de nutrirse, tienen otras formas de alimentarse, que combinados pueden ayudarnos a paliar el hambre. Y salud y bienestar, aunque no existan objetivos directamente relacionados con la salud, es un derecho por el cual las personas también migran, por conseguir medicina de calidad y también por atención de calidad. ¿Te ayudas con la siguiente, Aarón, por favor? En el 4, la educación de calidad. El objetivo 5, la igualdad de género. Y en el 11, ciudades y comunidades sostenibles. La educación, al ser un derecho, también está contemplada entre los objetivos del desarrollo. Y está contemplada porque si nosotros tenemos una población que accede a educación, podemos más rápido cumplir estos objetivos del desarrollo. La igualdad de género, la migración también ayuda al empoderamiento de mujeres. Hay mujeres que vienen con procesos asociativos de otros lados y los trasladan consigo en los procesos migratorios. Y eso fortalece en las comunidades en Ecuador.
El 11, que ciudades y comunidades sostenibles, es decir, que si trabajamos conjuntamente con la comunidad migrante y la comunidad de acogida, podemos construir sociedades y comunidades y ciudades más justas, igualitarias y equitativas. La siguiente, por favor. Y para finalizar, quería terminar con este artículo que nos habla del derecho al trabajo y que el Estado es el que debe reconocer todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos a todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Es decir, que el Estado, toda la normativa internacional y nacional, es el que debe velar con esta normativa y por lo tanto es el que también no tan solo tiene que dar esta declaratoria, sino debe prestar las garantías para que esta normativa nos permita realmente proteger derechos, tanto de personas migrantes como de personas ecuatorianas. Bueno, eso es todo por este módulo. Creo que Samia va a terminar con el cuestionario de salida. Sí, estimada Kenia, muchas gracias por los aprendizajes de este taller que nos ha sabido impartir. Esperamos que este taller ha sido de mucha utilidad para ustedes, para poder comprender de una manera mucho más detallada y profunda al respecto de la normativa a la cual se sujetan las personas en situación de movilidad humana. También comprender cómo la situación de la movilidad humana muchas veces no es de manera voluntaria, es también de manera involuntaria, y la inclusión de las personas en situación de movilidad humana permite o aporta muchísimo a nuestras sociedades. Y una de las formas de inclusión es a través del poder proporcionarles espacios de trabajo. Entonces, con esto, esperamos que realmente el taller haya sido interesante para ustedes y les vamos a partir un enlace que es el cuestionario de salida. Es un enlace en el que ustedes, por favor, ayúdenos llenándolo. En ustedes van a poder registrar su asistencia, es decir, que llegaron hasta el final del taller, y también van a poder medir sus conocimientos al respecto de este taller. Entonces, Aaron, por favor, ayúdanos compartiendo el enlace, tanto en el grupo de WhatsApp como aquí en el... Listo. Aquí en el chat de Zoom. Y con esto estaríamos finalizando el taller. Muchísimas gracias. No se olviden que el próximo taller es de aquí en 2 semanas. Nos estaremos conectando nuevamente después del feriado. Les deseamos un lindo feriado. Esperamos que puedan descansar, que puedan incluir a personas en situación de movilidad humana en estos días, si es que se encuentran algunas personas en diferentes espacios. Y nos estaríamos viendo nuevamente el martes 9 de noviembre en este mismo horario de 3 a 4:30. Sin más, estaríamos finalizando el taller. Muchas gracias, muy amables, un buen feriado. Gracias, nos vemos en el tercer módulo. Gracias. Hay un relator en cada grupo, lo podemos hacer así súper rápido. Yo recuerdo que trabajé en el 3 y era Arturo Rivadeneira quien estaba, a ver si podemos iniciar contigo para que nos numeres las necesidades en la jerarquía que trabajamos en el grupo. Claro, con mucho gusto. Muy buenas tardes con todos. Les saluda Arturo Rivadeneira de la empresa PowerNet. En nuestro grupo determinamos que el primer lugar es el aire. En el 2, en el puesto número 2 le pusimos los alimentos. En el puesto número 3 a la salud. En el 4 a la familia y en el 5 a los servicios básicos.
Esos consideramos que eran los 5 elementos más importantes para cubrir las necesidades, ¿no? Gracias, Arturo. ¿El relator de la sala 1 nos podría decir su lista? Bueno, de hecho, esa era la sala 1, Kenia. No sé si le pedimos ahí a la sala 2. Gracias. Yo estaba en la sala 2 y Patricio nos gustaría que nos des el apoyo con indicando qué es lo que nosotros conversamos sobre estas necesidades. Bueno, lo que yo tomé nota, bueno, y también Karina me corrige si me equivoco en algo, es que en general se coincidía en que derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la educación son importantes. Se repetía con alguna modificación en alguna otra exposición ese orden, pero también se reflexionaba de que los derechos son integrales, las necesidades son integrales y es complejo definir prioridades, ¿no es cierto? Quizás hubo una reflexión, una tercera reflexión que decía, para los migrantes y para las personas que estamos asentadas originalmente en nuestros países, el trabajo es vital porque el trabajo permite tener ingresos económicos que pueden garantizar la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y otros derechos. Se sugirió incorporar también el tema de seguridad, ¿verdad? Pero había una reflexión de que hay una integralidad y que sí, que los migrantes son más vulnerables, tienen dificultades de acceso a derechos cuando se encuentran en situación irregular, aún más, eh, y claro, son más vulnerables. Quizás va por ahí la reflexión del grupo, no sé, Erika, si tú quieras, Karina, perdón, quieras ampliar. Muchas gracias, me parece que está muy completo, Patricio. Entonces nos queda un solo grupo. ¿Quién es el ponente? Acá estuvimos, estuvimos con Aarón acompañando el grupo donde estaba Doris, Gladys, Narly, Sandra y Susana. Doris, no sé si tú quisieras presentar cuáles fueron los acuerdos finales en la conversación con este grupo. Claro, muy buenas tardes. En nuestro grupo hemos definido que eran el aire, el agua, la alimentación, la salud y la vivienda, las 5 necesidades prioritarias. Coincidimos en la mayoría de estas. Entonces nos damos cuenta de que la mayoría hemos dicho como esas cosas básicas para vivir es el aire, el agua, los alimentos, la vivienda, y no todos tenemos la misma jerarquía. Los vamos ubicando de acuerdo a nuestra visión de ver el mundo, de acuerdo a nuestras necesidades. Incluso había gente de lo que en el grupo que pude trabajar que estuvo escribiendo y que al inicio ponía primero el agua, otra después ponía el aire, después ponían alimentos, alguien puso servicios básicos, alguien puso el hecho de vivienda. Entonces, son cosas que parecieran que están ahí, pero que no son tan básicas y que no todo el mundo tiene. Entonces, para hablar de derechos, lo que decía el oponente de la sala que trabajó con Karina, no recuerdo el nombre, pero hablaba de eso, de la integralidad. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de todas esas integralidades. Hablamos de todas las necesidades y toda la satisfacción de esas necesidades que por sí nos conducen a la dignidad humana. Todos los derechos humanos como tal están interconectados con la dignidad. Quería iniciar con esta dinámica para entender estas necesidades que para las personas que tenemos redes de apoyo, que tenemos una nacionalidad, que no hemos traspasado las fronteras a vivir por diversas situaciones, tenemos a veces cosas dadas que no parecieran ser derechos, pero sí son derechos. Son la materialización de estos derechos. Entonces, después de esto, vamos a ver un video para lo que quiero que por favor estén atentos. Este es un poema que no es un poema escrito por una refugiada somalí que se estableció a vivir en Londres. No sé si Aarón, por favor, me puedes ayudar con el video. Claro, ya le ayudo. A ver.
No sé si es que se pueda escuchar. No, yo no estoy escuchando. No, no se escucha. No se escucha. Should I share sound? Sí, no se escucha. Listo. Listo. Nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con aliento de sangre en sus gargantas. El niño con el que te fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su propio cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Nadie deja su hogar a menos que su hogar le persiga. Fuego bajo los pies, sangre hirviendo en el vientre. Jamás pensaste en hacer algo así, hasta que sentiste el hierro ardiente atenazándote en el cuello. Pero incluso entonces cargaste con el himno bajo tu aliento. Rompiste tu pasaporte en los lavabos del aeropuerto, sollozando, mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás volverías. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abrasa las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones. Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión, alimentándose de hojas de periódico, a menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje. Nadie arrastra bajo las verjas, nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima, nadie escoge los campos de refugiados o el dolor que reviste en tu cuerpo desnudo. Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas, y un carcelero en la noche es preferible a un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie tendría las agallas. Nadie tendría la piel lo suficientemente dura. Los váyanse a casa negros, refugiados, sucios inmigrantes, buscadores de asilo, quieren robarnos lo que es nuestro. Negros pedigüeños, huelen raro, salvajes, destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro. ¿Cómo puedes soportar las palabras, las miradas sucias? Quizás puedas, porque estos golpes son más suaves que el dolor de un miembro arrancado. Quizás puedas, porque estas palabras son más delicadas que 14 hombres entre tus piernas. Quizás porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro, que los huesos, que tu cuerpo de niña despedazado. Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. Mi casa es un barril de pólvora, y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera hasta la costa. A menos que tu casa te dijera que aprietes el paso, que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto, que navegues por los océanos. No sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que este. Hola. Bueno, ya hemos visto el video y me gustaría que pudieran escribir o quien desea abrir el micrófono y decir qué cosa, qué frase, qué imagen, qué cosa y nos movió el video. ¿Qué nos puso a pensar? O también si no nos puso a pensar nada, también es válido. Todo es válido. La discriminación, dice. Patricio quiere hablar, tiene la manito levantada, ¿sí? ¿Puedes? Sí. Bueno, sí, como son tres cuestiones que me llamaron mucho la atención. Primero, el nadie deja su hogar. Eso me parece el origen, la matriz.
Luego, nadie deja su hogar a menos de que sea una boca de tiburón. Se hablaba de sangre, de fuego, de armas, y eso tiene mucho que ver con el tema de los que huyen de la violencia, de la persecución, de la guerra, como pueden ser los refugiados. Y la tercera parte es que nadie deja su hogar a menos que sea más que un simple viaje. Entonces, luego hablaban de un simple viaje y hablaban de temas de violencia sexual en alguna parte, y es toda la ruta de los migrantes, ¿no? Es lo que me pareció a mí. Y la última parte que me llamó la atención es frases que decían, ellos quieren robarnos, quieren robar lo que es nuestro. Había afirmaciones racistas en eso y también xenofobia, es decir, tanto los refugiados como los migrantes al llegar a un lugar son víctimas de discriminación, de xenofobia, de exclusión. Entonces, es como el mensaje ahí que yo logré captar. Gracias, Patricio. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Voy a leer. Teresa Espinosa, por favor. Buenas tardes. Sí, Teresa. A mí me impresionó todo. Iba narrando las expositoras del poema. Y iba imaginándome que quien escribió esto debe haber vivido en carne propia. Una de las cosas que me impactó fue los niños con armas. Quizás reflejan, esa persona quizás vivió el hecho de que a uno de sus hijos lo secuestraron para formarlos en las guerrillas, ¿no? Que ahí desde niños les empiezan a formar. Lo dramático de lo que decía, con tal de precautelar, para mí es la vida, la familia. No les importa someterse a peligros. Me imaginaba debajo de un camión escondidos, como polizontes en los diferentes espacios. Ya logran llegar al sitio y se encuentran con que, como muy bien lo decía el compañero, con que sería los que los reciben, lo ven como lo peor, como los causantes de las crisis en sus países, y que esa crisis vienen trayendo a nuestro país, en vez de darles ayuda, o por lo menos de escucharles qué es lo que les pasa y ayudarles, ¿no? Sino que son quizás peor de lo que estaban viviendo en el país de ellos, son maltratados en los sitios a donde ellos van. O sea, realmente es una narración de alguien que creo que yo en carne propia vivió todito eso, y no le desearía a ningún ser humano una situación de esa, ¿no? Y creo que con la capacitación de ustedes lo que están buscando es eso en nosotros, los que tenemos todo, porque yo creo que aquí en el Ecuador la mayoría tenemos todo lo necesario, ¿no? Que abramos nuestras mentes para de una u otra manera ver cómo colaboramos, como por ejemplo en este caso, el motivarnos a participar de estas capacitaciones, de estos talleres. Gracias, Teresa. No sé si alguien más quiere terminar para concluir. Mientras tanto voy a leer los comentarios. Dice María Sánchez, dice que nadie es hogar al menos que se le persiga. Nelly Osorio dice, nadie quiere alimentarse de hojas de periódicos en un camión. La verdad fue dura porque nadie quiere salir de su hogar, porque si lo dejas, porque te obligan. Cuando te vas de tu país, dice iPhone de tía Nancy, cuando te vas de tu país, dejas un pedazo de ti que nunca recuperas. Dejas tu pedazo de cielo para ir a vivir a uno ajeno, que al final te toca ser tuyo. Dejas tus vecinos, tu familia, tus amigos, hasta tus recuerdos quedan. Y Karen, bienvenida. Valeria Cedeño dice que nadie sube a sus hijos a una patera a menos que el mar sea más seguro que la tierra, ¿no? Eso es lo que dice un poco el poema. Y la idea era poder compartir con ustedes estas cosas que a veces no tenemos la capacidad de ver porque no vemos a ese otro que está ahí y que le pasan cosas. La migración de la que ella habla es esta migración tal vez que no es la misma que acá, pero todos pasan por lo mismo, pasan por caminos irregulares, pasan por situaciones de violencia, de abuso, como lo decía Patricio. No sé si Aarón también le puedes compartir por ahí el link para aquellas personas que tal vez no lo vieron bien, quisieran volver a verlo, y cuando tengan un rato libre pudieran incluso investigar sobre esta mujer keniata que pone su vida a través de la poesía, ¿no? Y como también es una forma de universalizar las historias de vida.
Ahora sí, continuemos con las diapositivas. Listo, ya he leído. Ya. Ese se llama el poema Hogar. Me disculpas. Ya. ¿Qué tanto conocemos nosotros de normativa nacional e internacional en movilidad humana? Ay, ¿qué pasó? No sé si me cerró el... Bueno, siempre hay problemas técnicos con la tecnología, no hay problema. Aquí nos vamos acoplando. Entonces, vamos a hablar sobre el marco jurídico internacional, ya vamos a acercarnos un poquito más, y el nacional de las personas en situación de movilidad humana. ¿Qué tanto nosotros conocemos de normativa nacional e internacional de movilidad humana y de los derechos laborales? ¿Cómo estas se interconectan? ¿Puedes darle la siguiente, por favor? El marco jurídico internacional y nacional. Nosotros vamos a tener esta gran normativa que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, hay ordenanzas. En Manta no existe, no sé en Santo Domingo, sé que en Santo Domingo estuvieron trabajando en una, me parece que es en una revisión, en una reforma, y existe la Agenda 2030 que nos va a dar como estas directrices a todos los Estados miembros y el Código del Trabajo. He tratado de hacerlo de una forma jerárquica, pero realmente el marco jurídico es uno solo, que se nutre el nacional del internacional, porque nuestra Constitución, en el artículo 424, reconoce que todos los convenios y tratados internacionales que favorezcan a derechos o en derechos a las personas van a ser directamente aplicables. Ahora, esta aplicabilidad realmente existe, realmente es posible, no es posible. Dentro de la materia de derechos existen diferentes criterios, unos que creen que los derechos no son exigibles o que son exigibles a medida que existe un reglamento, una normativa que permita que exijamos derechos, pero realmente los derechos por sí son aplicables y son exigibles. Y son exigibles. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros estuvimos viendo las definiciones de condiciones. He puesto aquí aquellas definiciones que van a ser básicas para trabajar en esto de aquí. ¿Cómo es la condición migratoria? Es aquel estatus de residente o visitante temporal que otorga el Estado ecuatoriano para que las personas extranjeras puedan transitar o residir en su territorio a través de un permiso de permanencia en el país. Lo vamos a encontrar en el artículo 3 del numeral 1 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. También vamos a encontrar un estatus de inmigrante. El estatus es de una persona considerada inmigrante de acuerdo con la legislación interna del Estado receptor. Quiero que les quede muy claro que esto de estatus inmigrantes es la persona que ingresa a un estado, ¿ya? Y visa es la autorización que otorga el Estado ecuatoriano a las personas extranjeras para que puedan permanecer en el país por un periodo temporal o permanente. Ya. Listo. No sé si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Ya. Movilidad humana. Todo este tiempo les he estado hablando de movilidad humana. Cuando hablaba de migración, cuando hablaba de inmigración, movilidad humana es ese movimiento que tienen las personas para las personas al moverse de un territorio a otro. Entonces, es la capacidad, la decisión, la voluntad, ya sea por razones de mejorar nuestra condición de vida, porque tengo toda la capacidad económica tal vez para salir, así sea de turista, o tal vez lo hago de forma forzosa, es decir, las circunstancias, como a lo largo de estos dos módulos he estado tratando de transmitir, que a veces las circunstancias también obligan a la gente a moverse. Y la diferencia de esta persona en movilidad humana es aquella que hace la acción de moverse.
La movilidad humana es como ese abanico grande en el que van a entrar todos los conceptos, van a entrar todo lo que hemos visto. Mientras la persona en movilidad humana es aquel ser, aquel ente que se mueve de una manera de un lado a otro. ¿Ya? La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 22, nos habla del derecho de la circulación y la residencia. Dice que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeciones a las disposiciones legales. ¿Qué son las disposiciones legales? Cuando nos hablan de las disposiciones legales, es decir, que a pesar de que existe este gran derecho universal que ampara el tratado, este documento internacional que es la Convención Americana de Derechos Humanos, cada país va a determinar estas políticas internas. Pero estas políticas internas no pueden estar por encima de este derecho de circulación y de residencia. Por ejemplo, si nosotros como Estado ecuatoriano tenemos la posibilidad de regular esta normativa, de hacerla más pequeña, esta normativa no puede prohibir, por ejemplo, que no ingresen personas por su color de piel, por su religión, o por su condición, o por su situación sexogenérica, por ejemplo. El Estado ecuatoriano de aquí, de la noche a la mañana, no puede decir, aquí las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, no pueden ingresar, porque estaría violentando y vulnerando derechos. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. También tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente convención solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Entonces, como vemos, yo quise ponerles todo el artículo 22 porque tiene algunas cosas como disposiciones legales conforme a la ley, decisiones adoptadas por estados. Todo esto nos lleva como a la normativa nacional. Es decir, existe este gran derecho que debe ir poco a poco estableciéndose en la normativa, pero esta normativa no puede ir contra ninguno de estos principios. No sé si podemos, para concluir esta parte, poner el link de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es como una explicación pequeñita, si lo tienes a la mano, Aarón. Ya le ayudo. Ya. Kenia, ¿te parece si mientras vamos buscando mejor dicho, mientras vamos poniendo en el chat y a disposición de las personas este link, podemos continuar con la presentación? Sí, claro. Claro, si vas a la siguiente. Entonces, antes de, la Convención Americana va a tener, he puesto tres principios, que son las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la prohibición de esclavitud y servidumbre. ¿Cómo estas se relacionan con los derechos laborales? Es decir, las garantías judiciales son todas aquellas cosas que me ampara la ley para que me protejan mis derechos. Por ejemplo, el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, en función de cualquier acusación penal formulada contra ella o por la determinación de sus derechos y obligaciones civiles, laborales, fiscales, penales, entre otros. Tenemos que este es el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos.
¿Cómo eso aplica para las personas extranjeras? Las personas extranjeras tienen derecho a ser juzgadas, claro, es decir, si una persona extranjera, independientemente si se encuentra regular o irregular en Ecuador, cometiera un delito, tiene derecho a ser juzgada con todo el debido proceso. O esta persona, en caso de que sus derechos laborales hayan sido vulnerados, tiene derecho a acudir a la Inspectoría de Trabajo, que es una instancia administrativa para protección de derechos, o a la unidad judicial multicompetente pertinente. Y la igualdad ante la ley también se interrelaciona con el debido proceso. Es decir, todas las personas somos iguales ante la ley y requerimos las mismas protecciones. Y lo que significa, sí somos igualdades ante la ley, pero tenemos características distintas y diversas, por los que también vamos a requerir diferentes tipos de protección. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en una mujer migrante que se encuentra irregular en Ecuador a pensar en una mujer ecuatoriana, pero las dos pueden ser víctimas de violencia basada en género y con más vulnerabilidad las mujeres venezolanas por su condición de estar irregular en Ecuador. No significa que no tengan derechos, significa que el acceso a estos medios de justicia a veces son más complejos y más complicados, sobre todo por la desinformación que pueden tener los funcionarios públicos como los usuarios y usuarias. Y la prohibición de esclavitud y servidumbre. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre. Y tanto esta como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Es decir, ya estamos hablando de un delito. Y nuestro Código Orgánico Integral Penal reconoce estos delitos. La esclavitud tiene que ver con las relaciones de poder que existen entre el empleador y entre la persona que está contratada. En materia de derecho laboral, eso se llama principio prooperario, es decir, que un juzgador o cualquier persona que administre justicia tiene que darse cuenta de que no existe una relación de poder igual. Por lo tanto, al momento de dictar un fallo, al momento de hacer cualquier tipo de cosa, tiene que decir, a ver, ¿sobre quién recae la prueba? Porque no estamos en una relación de iguales. La prohibición de esclavitud y la servidumbre tiene que ver con esa relación de poder que es tan delgada la línea que puede ser que personas, incluso ecuatorianas, sean víctimas de esclavitud y de servidumbre. En este último año hemos visto Puruncagua, el hecho de que había concertaje, había relaciones de violencia basada en género, había explotación laboral, inclusive había indicios de trata de personas. Entonces, las personas en movilidad humana son más vulnerables a vivir este tipo de situaciones, pero no significa que las personas ecuatorianas no sean víctimas de este tipo de delitos, vendrían a ser. Eso. ¿Ya está el videito o no? Sí. Okay. Yo lo estoy enviando aquí al chat del Zoom. ¿Ya? Ya, entonces yo quería mostrarles este video. No sé si lo puedo compartir yo. Sí, espérame un segundito. Aquí está.
¿Lo reproducimos ya, Kenia? Sí, ajá, sí. Muy bien. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a comenzar una serie de videos dedicados a la explicación de tratados internacionales. En este video te voy a exponer y explicar algunas pautas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José. Así que, comenzamos. El Pacto de San José es una convención que se llevó a cabo entre el 7 y 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, en el que varios países hispanos acordaron la celebración del mismo para establecer un estándar de respeto a los derechos humanos, así como de un órgano multilateral encargado de la observación de esta convención. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consta de 84 artículos que contienen diversos derechos humanos reconocidos por los Estados parte, así como la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, detallando su conformación, atribuciones y jurisdicción. La convención podemos decir que se divide en dos partes, una dogmática y otra orgánica, incluso procesal. Veamos primero la parte dogmática. El Pacto de San José en sus primeros 32 artículos detalla los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, garantías judiciales y de debido proceso, libertad religiosa, libertad de expresión y otros varios derechos reconocidos por los Estados parte. Esta parte de la Convención, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentra del mismo rango de jerarquía normativa que la Constitución, en razón de ser un tratado internacional relacionado a derechos humanos. Ahora bien, la segunda parte de la Convención nos habla sobre los medios de protección de los derechos humanos reconocidos en dicho pacto, para lo cual se crean dos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es el órgano encargado de la vigilancia y seguimiento respecto de los Estados parte para cumplir con la parte dogmática de la Convención, para lo cual, dentro de sus funciones, podrá realizar las recomendaciones y estudios que estimen necesarios. Por otra parte, la Corte es el organismo encargado de la interpretación de la Convención en caso de un conflicto. Solo los Estados parte y la Comisión pueden someter a la decisión de la Corte un caso. Para que un particular pueda acudir ante la Corte, deberá ser a través de la Comisión. Al respecto, te recomiendo que veas el video en el canal sobre la presentación de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, Listo. La idea era que pudieran ver este pequeño esquema de la convención y cómo funciona el asunto de los DES, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que están reconocidos por la convención, por esta convención, y a su vez están también reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador y van bajando a otra normativa, ¿no? Entonces sí quisiera que, si tienen alguna duda, que la puedan recoger, la puedan apuntar para la siguiente fase del taller, poder aclararlas. Creo que de aquí nos vamos con la sopa de letras, ¿verdad, Sami? Ya. Vamos a mandarles un link en el que tienen 10 minutos como para contestar la información que está ahí. Es bastante rápido, pero tiene algunas preguntas, entonces la idea es que vayan buscando en la sopa de letras las palabras a través de los conceptos que les va a salir en la forma de Google. Entonces, después de eso, tenemos 5 minutitos de receso y son las 6:05. Creo que volvemos ¿a qué hora volvemos, Sami? No sé. Bien, vamos a llenar la sopa de letras. Les vamos a enviar un enlace tanto por Zoom como por el chat de WhatsApp. Yo ya lo envío por aquí. En esta sopa de letras ustedes van a poder rellenar, van a poder encontrar algunos términos referentes a lo que se ha visto hasta esta parte del taller.
Listo, ya está enviado. Y vamos a tener 10 minutos para llenar esta sopa de letras. Así que estaríamos volviendo a las 4:17. Incluyendo estos unos 5 minutos de receso. Entonces, vamos llenando la sopa de letras lo más rápido posible y estaríamos volviendo a las 4:17.